tiempo de la palabra. Ecos de Pentecostés, cerquita de tu corazón. 6:18 minutos. En su espacio Conexión Pentecostés, el tiempo está avanzando, el tiempo del Señor Jesucristo. Bien, estimados hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Gloria a Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Vamos a meditar unos pocos minutos. Ya son las 6:19 minutos. Unos 8 minutos. Meditaremos la palabra 9 minutos. Y leamos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 14. Dice el versículo 1, dice: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Un texto bíblico que nos enseña cosas grandes de un hombre muy valiente como Jonatán. Vamos a compartir unos minutos sobre este pensamiento: invadiendo territorio enemigo. Invadiendo territorio enemigo. En este tiempo, lo que describe estos capítulos, el capítulo 13, el 14, cuando Saúl comienza su reinado, su primera batalla, su primera experiencia, amén, está en estrecho, está en una dificultad tremenda, donde los hombres estaban huyendo porque los enemigos habían provocado a Israel a una batalla, convocado para una batalla, pero Israel estaba sin armas. En ese tiempo los filisteos tenían el monopolio de la fabricación de armas. Lo describe el versículo 22 del capítulo 13, así dice: Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. O sea, no había arma, ellos tenían palo, tenían quizá algún objeto, y había un gran miedo, había un gran temor. Habían pasado días, Saúl y su gente estaban atemorizados, la situación no estaba favorable y no había una fe ni confianza en Dios. Pero allí estaba un hombre cuyas cualidades, al menos describen un hombre, el hombre que podía poseer el poder de Dios y una fe diferente a aquellos otros que estaban atemorizados. Les hablo de Jonatán. Jonatán quiere decir, la palabra Jonatán, Jehová ha dado. Este hijo de Saúl era un buen hijo. Lo describen los siguientes capítulos de Primera de Samuel. Usted puede conocer la historia de él. Era un hijo fiel a su padre. Era valiente. Era también un buen padre, que antes de morir, él hizo jurar a David para que tuviese de su descendencia misericordia. Y así pues era fiel a su padre porque él murió al lado de su padre. Pero aquí Jonatán está ejerciendo un liderazgo al lado de su padre. Y él veía la situación donde el pueblo de Dios estaba en aprieto y en temor, porque la situación era bastante desfavorable. Pero cuando hay fe en un corazón, cuando un hombre está conectado con el propósito de Dios, cuando una mujer está conectada con ese propósito de Dios, siempre ve las cosas diferentes, siempre está, amén, no moviéndose de acuerdo al ambiente que pueda estar en el momento, por las situaciones que pueden estar acechando, siempre está con una visión más allá y una fe y un valor. El valor que da Dios a los hijos de Dios y la fe, la confianza en que cuando se actúa, amén, en favor de la obra de Dios o de la causa de Dios, cuando un hombre, una de las cosas que sabía Jonatán era de qué lado él estaba peleando y cuál era su causa. Era la causa de Jehová su Dios. Por eso ese día, dice, aconteció un día, quiere decir que habían pasado varios días
la cual la situación seguía siendo la misma. Lo mismo, la misma situación de los rumores, que no había arma, que los enemigos estaban provocando y que había temor en el pueblo. Se habían escondido muchos, se habían ido a las cuevas y Saúl seguía con 600 hombres que lo iban con él temblando. Dice, ciertamente andar rodeado de hombres con temor, con miedo, difícilmente se puede hacer algo importante para el Señor. Aleluya, porque un solo hombre aquí marcó la diferencia y ese fue Jonatán. Ese día él dijo, bueno, ya ha pasado 3, 5, 10 días, no sé cuántos meses en esta situación, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que no hemos hecho y que no es algo común, que no lo han hecho los demás. Vamos a meternos a los filisteos, vamos a atacarlos. Amén. Esto es tener fe, estimado hermano. Gloria a Dios. Amén. Atacar un ejército tan inmenso. Él no contaba con 1000 hombres, no contaba con 200 hombres, él no contaba con 600 hombres. Él tenía un compañero, un criado, era el paje de armas, pero ese paje de armas también era valeroso. Le dijo, bueno, amo, si tú vas a atacar, vamos entonces a atacar. ¿Sabes lo que es atacar a un enemigo, hermano? Amén. Cuando eran miles los que estaban con ellos, con caballos, con carros herrados, con un gran ejército, con las armas, y no teniendo quizás un pueblo que lo apoyaba, pero este hombre estaba siendo guiado por Dios, amén, para crear un tremendo avivamiento, un movimiento, amén, que ese movimiento se iría de tal forma. Total que él decide mostrarse, busca en Dios una aprobación, la consigue, y dice que él se mostró, dice el versículo 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Se mostraron, o sea, se hicieron presentes los dos hombres atacando, no sé si habían 10,000 soldados. Imagínese usted un gran ejército cuando dos hombres con sus espadas, amén, se muestran como para atacarlo. ¿Qué temor le van a infundir a un ejército? Pero cuando alguien va moviéndose, cuando alguien hace algo en el nombre de Jesucristo, va un poder tremendo detrás de esa persona. Y esto sucedió, hermano. Dice que él se mostró. Y dice que era una montaña, eran situaciones rocosas, o sea, la superficie era rocosa, y por ahí se iba subiendo con sus manos y sus pies, se mostraron y empezaron a atacar a los filisteos. Hicieron una matanza de 20 hombres, eso fue bárbaro, 20 hombres. Y cuando hubo esa muerte en los filisteos, dice que el versículo 15 dice, hubo pánico en el campamento y por el campo. Había pánico, dice el versículo 15, muestra que había consternación, la tierra tembló. Imagínense, hermano, la tierra tembló en el momento. Hubo pues una gran consternación y era deshecha, dice el versículo 16, el campamento, el ejército de los filisteos. Amén, porque había un poder sobrenatural que había acompañado a Jonatán en su decisión que él había tomado. Hay decisiones que tienen que ser firmes, hay decisiones que tienen que ser firmes con Dios. Amén. Estamos en un tiempo en que hay muchas cosas para hacer. Quizá alguien está pensando, pero ¿cómo qué hago entonces si la iglesia no está abierta? Yo soy ujier, yo soy quizás el que limpio la iglesia, yo soy el que dirijo los cultos, yo soy el que hago esto. Entonces, ¿qué debo hacer entonces para Dios? Amén. Para Dios siempre hay algo que hacer, para Dios siempre hay algo que debemos hacer, y eso lo hizo Jonatán. Cuando Jonatán hizo esto, hermano, Dios respaldó y creó que los hombres se estaban matando entre ellos mismos, allá los filisteos, una gran consternación. Israel se repuso su ánimo. Los que estaban escondidos en las cuevas salieron de las cuevas, los que habían huido, los que estaban allá en los filisteos, porque había gente que se había ido para los filisteos y vivían allá con ellos, se volvieron en contra, hermano, y hubo una gran victoria, a pesar que Saúl allí tomó decisiones un poco equivocadas, pero sin embargo el pueblo de Dios tuvo una gran victoria, y esto lo hizo porque un hombre tenía un espíritu diferente, un hombre estaba conectado con el propósito del Señor Jesucristo. Le dejo este pequeño mensaje, el tiempo se nos ha ido, amén, para que podamos meditar y hacer. Cuando ayunamos, cuando oramos, hermano, estamos incursionando, estamos atacando. Yo creo que ya basta de estar a la defensiva, hay que buscar más allá lo que no hemos tenido, lo que no hemos conseguido, hay que buscarlo, y eso fue lo que hizo Jonatán.